vamos a continuar con las preguntas. Ya en esa parte ustedes debieron pues haberlas analizado, tendrán sus respuestas. Ya hicimos la primera lectura del texto y continuamos. Entonces, primera pregunta, dice así: el autor en el primer párrafo afirma que aquellos sin lo cual una imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno sana del aburrimiento satisfecho. Con esto se refiere a que sería muy aburrido a no valorar positivamente el respeto y la diferencia, b, no impulsar la creación y el pensamiento en las personas, c, que todas las personas pensaran diferente sin puntos en común, d, que todas las personas pensaran igual sin ninguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo aburrido para Estanislao Zuleta? Él nos dice que hay que tener esa voluntad de luchar por la sociedad, por una sociedad diferente, pero sin caer en la concepción paranoide de la lucha. La concepción paranoide de la lucha es cuando yo no respeto la diferencia, ¿sí? O sea, y la diferencia es importante porque enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento. Entonces, ahí es donde él dice, ¿qué sería lo aburrido? Lo aburrido es cuando no hay diferencia. Lo aburrido, ¿qué sería? Que todos seamos iguales. Y entonces, de manera irónica, plantea eso cuando dice: la imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno sana del aburrimiento satisfecho. Entonces, si venimos a nuestras opciones, pues podemos descartar la B y la C, ¿sí? La B y la C, porque ¿qué sería lo aburrido? ¿No impulsar la creación y el pensamiento en las personas? No, eso no sería lo aburrido. ¿Qué sería lo aburrido? ¿Que las personas pensaran diferente? No, eso no es aburrido, porque si pensamos diferente, es importante, ¿no?, que haya diferencia, que yo piense una cosa y otra persona piense otra. ¿Qué sería lo aburrido? ¿No valorar positivamente el respeto y la diferencia? No, eso no. Lo aburrido sería que todas las personas pensaran igual sin ninguna diferencia. Entonces la opción correcta es la D. Muy bien, continuamos. Segundo, ¿cuál es la relación entre el párrafo 3 y el párrafo 4? Ahí ustedes pueden ver en el texto que los párrafos están numerados. Entonces, la primera pregunta era una pregunta de estas que les he dicho que son semánticas, en donde el lector debe mirar de nivel literal, mirar en el texto qué es. En cambio, esta es una pregunta sintáctica que ya tiene que ver con la estructura del texto. Nos están diciendo, bueno, el párrafo 3 y el párrafo 4, ¿cuál es la relación que hay entre los dos? A, el párrafo 4 contradice lo argumentado en el párrafo 3. B, el párrafo 4 desarrolla la idea planteada en el párrafo 3. C, el párrafo 3 ejemplifica las ideas planteadas en el párrafo 4. D, el párrafo 3 presenta la causa y el párrafo 4 el efecto. Muy bien, eso tiene que ver un poco con la lógica. Eso también lo vamos a ver en un tema más adelante cuando veamos conectores lógicos, especialmente en eso que nos habla de causa y efecto. Si vemos el párrafo 3, en el párrafo 3 él nos está diciendo, mire, hay que observar con cuánta desgraciada frecuencia nos otorgamos a nosotros mismos en la vida personal y colectiva la triste facilidad de ejercer lo que llamaré una no reciprocidad lógica. Entonces él nos está hablando que hay algo que se llama la reciprocidad lógica, es decir, el empleo de un método explicativo completamente diferente cuando se trata de dar cuenta de los problemas, los fracasos y los errores propios y los del otro, cuando es adversario o cuando disputamos con él. Entonces nos dice, el párrafo 3 está planteando, que hay una no reciprocidad lógica, y en el párrafo 4 ya nos hablan de cómo es. Entonces nos está diciendo, mire, es que para el otro aplicamos el esencialismo y para uno el circunstancialismo. O sea, el esencialismo es que él es así porque así es. En cambio, yo tuve ese mal resultado, pues fueron por las circunstancias, no porque yo sea así. Entonces, la respuesta correcta es que la B, el párrafo 4,
desarrolla la idea planteada en el párrafo 3. Es la B. ¿Listo? ¿Por qué no es la D? El párrafo 3 presenta la causa y el párrafo 4 presenta el efecto, porque aquí no hay una relación de causa-efecto, ¿sí? Aquí hay una relación más bien como de explicación, de desarrollo de idea. En el tercer párrafo se da la idea de una no reciprocidad lógica, y en el párrafo 4 se desarrolla en qué consiste esa no reciprocidad lógica. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la tercera pregunta. Dice así. Esta tercera pregunta es interesante porque esta tercera pregunta es de las que más dificultad tiene. Es sobre la intertextualidad. Ahí nos están pidiendo que relacionemos el texto de Estanislao Zuleta con unas frases de unos filósofos. Dice así, tercero, ¿cuál de las siguientes citas de escritores y filósofos se relaciona con la idea principal del texto? A. George Bernard Shaw, la humanidad se cansa pronto de todo, sobre todo de lo que más disfruta. B. Friedrich Nietzsche, el mundo es bello, pero tiene un defecto llamado hombre. C. Jean-Paul Sartre, el infierno son nosotros. D. Octavio Paz, para ser he de salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Muy bien, entonces ahí tenemos las cuatro opciones de Shaw, Nietzsche, Sartre y de Paz. Entonces debemos mirar cuál es la que más se relaciona con la idea principal del texto. Y la idea principal del texto es el elogio de la dificultad. ¿Sí? O sea, que es preferible que todos seamos diferentes. Es el elogio de la diferencia. A que si unos somos así, los otros sean así. Y que en esto se da efectivamente como la realización humana, no en que todos seamos iguales, que todos seamos del mismo partido político, que todos seamos de la misma religión, que todos seamos de las mismas creencias, no, que seamos diferentes, porque pues esa es como la característica principal de la humanidad según lo planteado por Estanislao Zuleta. Entonces, si miramos la A dice que la humanidad se cansa pronto de todo, sobre todo de lo que más disfruta, pues no se relaciona directamente con la diferencia. La B, el mundo es bello, pero tiene un defecto llamado hombre, tampoco se relaciona mucho con la diferencia. La C, Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros, ¿sí? Al contrario, cuando yo digo que el infierno son los otros, pues estoy diciendo como que el problema está en nosotros, no en mí. Y aquí lo que nos está diciendo Zuleta es que como que el problema también está en mí y está en nosotros, está en todos. Y está en todos es porque no respetamos la diferencia. Y al final Octavio Paz dice, para ser he de salir de mí, buscarme en los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Entonces la opción correcta es la D, porque Octavio Paz está planteando precisamente que nosotros nos realizamos en el momento en que aceptamos a los otros con su diferencia. Muy bien, y vamos a ver la última pregunta. La última pregunta dice así: considere los siguientes enunciados del texto anterior. 1. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil. 2. Preferiríamos que nuestra causa se juzgue por los propósitos y la adversaria por los resultados. A. El enunciado 1 es la tesis del autor, el enunciado 2 es un argumento a favor de la tesis. B. El enunciado 1 es una razón del autor a favor del enunciado 2. C. El enunciado 2 es una razón en contra del enunciado 1. D. El enunciado 2 es la tesis del autor, el enunciado 1 es una contraargumentación. Bueno, muy bien. Aquí debemos, primero un poco la contraargumentación es
también lo que llamamos la antítesis, y es cuando decimos lo contrario, ¿sí? A lo que dice la tesis. Cuando contraargumentamos es cuando negamos con un argumento, en vez de decir un argumento como que apoya, es un argumento que niega. En este caso, la respuesta correcta es la A. El enunciado 1 es la tesis del autor, el enunciado 2 es un argumento a favor de la tesis, porque si vemos, él dice en el enunciado 1, hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil. ¿Qué es lo contrario a lo fácil? La dificultad. ¿Qué es lo que está diciendo Stanislao Zuleta? Que elogiemos a la dificultad, no a la facilidad. Entonces, esa sería la tesis. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil. Y el enunciado 2, preferiríamos que nuestra causa se juzgue por los propósitos y la adversaria por los resultados. Es un argumento a favor de la tesis, de los muchos que va diciendo ahí. Miremos por qué no en la B. En la B dice, el enunciado 1 es una razón del autor a favor del enunciado 2, y no, como tal no es que el enunciado 1 le dé peso al enunciado 2, no, porque el enunciado 1 tiene la tesis. El enunciado 2 es una razón en contra del enunciado 1, tampoco, porque preferiríamos que nuestra causa se juzgue por los propósitos y la adversaria por los resultados. El enunciado 2 es la tesis y el enunciado 1 es una contraargumentación, no, porque no está contraargumentando, ¿sí? Todas las argumentaciones son positivas en este texto. Muy bien, y así llegamos al final de nuestra clase. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.